Hola a todos, sean bienvenidos a este podcast. Les habla Elvis Hugo Levo Gómez y hoy vamos a hablar de algo muy importante que es el fenómeno del niño. Si vives cerca de la costa, sabes que el mar siempre está hablando. Quienes crecimos viendo el horizonte aprendemos a leer sus estados de ánimo como si fuera un familiar. Sabemos cuando está tranquilo, cuando está picado y cuando se está preparando para algo grande. Para la mayoría de las personas, cuando el verano se acerca y el agua se siente más cálida de lo normal, es una excelente noticia. Es una invitación a ir a la playa, a quedarse más tiempo en el agua, a disfrutar del sol. Pero para nosotros, a veces un par de grados más en la temperatura del mar no es una invitación a nadar, es una advertencia. Hoy vamos a hablar de un gigante que se despierta cada cierto tiempo frente a nuestras costas, el fenómeno del niño. Seguramente has escuchado su nombre miles de veces en las noticias, ¿no? En las escuelas, en las reuniones familiares, pero ¿te has detenido a pensar por qué tiene ese nombre tan peculiar? Qué ironía, ¿no? Ponerle el nombre del niño Jesús a un nombre de los fenómenos más climáticos, más destructivos, complejos y fascinantes de todo el planeta. El origen del nombre es bastante curioso. Nació hace bastantes siglos, cuando los pescadores del norte notaron que por las fechas de Navidad solía aparecer una corriente marina extrañamente cálida que hacía que los peces desaparecieran. Lo bautizaron así en referencia a la época navideña, como un regalo anual. Lo que no sabían es que en ese entonces era que esa corriente local era solo una punta del iceberg de un mecanismo gigante que conecta a todo el planeta. Hoy quiero que tomemos el tiempo de entenderlo de verdad, sin modismos técnicos incomprensibles, pero sin restarle la importancia científica y humana que tiene. Ponte tela y acomódate bien si estás manejando o caminando, porque hoy vamos a entender qué pasa cuando el océano decide cambiar las reglas del juego. Para entender el niño, primero tenemos que entender cómo funciona el océano Pacífico en un día normal, en un año cualquiera. Imagina que el océano Pacífico como una tina gigantesca de agua. Normalmente en condiciones neutras existen unos vientos muy constantes llamados los vientos alisios. Estos vientos soplan con fuerza desde el este hacia el oeste, es decir, van de las costas de América del Sur, como Perú, Ecuador, Colombia, empujando toda la capa de agua tibia de la superficie hacia el otro lado del planeta, hacia Oceanía, Indonesia y Australia. Con esa agua tibia es empujada lejos de nuestra costa. El espacio que queda libre entre la superficie que tiene que ser llenado por algo, ¿y qué pasa? Desde el fondo del mar sube agua fría, cargada de nutrientes, de plancton, es lo que conocemos como el fenómeno de afloramiento. Por eso, nuestro mar es increíblemente rico, lleno de peces, de vida marina, con una industria pesquera tan activa que el agua es fría, el clima de las costas suele ser árido o templado, y todo se mantiene en un equilibrio perfecto. Pero de pronto algo cambia en la atmósfera, los vientos alisos pierden fuerza, se debilitan o se cansan, o en casos extremos, cambian de dirección y soplan al revés. Al no haber vientos que sostengan esa enorme masa de agua caliente en el lado de Asia y Oceanía, toda esa agua tibia acumulada empieza a desplazarse de regreso hacia América del Sur. Es como si inclinaras la tina para el otro lado. Viaja en forma de ondas marinas gigantescas que no se ven como olas en la superficie, sino como un aumento paulatino del nivel y la temperatura del mar, que cruzan miles de kilómetros de océano Pacífico hasta chocar con nuestras costas. Aquí es donde la física hace lo suyo. Agua de mar caliente significa mayor evaporación. El aire que está sobre el mar absorbe cantidades gigantescas de humedad y se vuelve cálido y denso. Ese aire sube a la atmósfera, se enfríe al ganar altura y forma nubes gigantescas de tormenta, cargadas con toneladas de agua, nubes que normalmente no deberían estar en zonas áridas o semiáridas, y cuando esas nubes se mueven hacia la franja costera y chocan con la cordillera, se abren, y el cielo se cae a pedazos, como le llamamos. Si nunca has vivido un evento fuerte del niño, es difícil transmitir con palabras lo que se siente en el ambiente días antes de que empiece lo peor. El clima cambia por completo, el aire se vuelve sofocante, pesado, la piel se te pega por la humedad extrema, incluso de noche. Las noches se vuelven calurosas, difíciles para dormir. Ves aparecer insectos por todos lados y cuando miras al cielo durante el día no ves el sol brillante de siempre, ni las nubes grises normales de invierno. Ves un cielo plomizo, denso,
cargada de una electricidad silenciosa. Y luego empiezan los avisos, las alertas en los celulares, los reportes en la radio. Cuando la lluvia cae en un bosque o en un lugar preparado con buenos sistemas de drenaje, la lluvia es vida, es una bendición. Pero cuando cae sobre ciudades donde casi nunca llueve, sobre techos planos, sobre calles o tierras o sobre quebradas secas que llevan 10 o 15 años sin ni una sola gota de agua, la lluvia no es una bendición, se convierte en una amenaza real. Quienes han vivido esto recuerdan perfectamente el sonido. No es solo el sonido del agua golpeando los techos, es el rugido del barro. Las quebradas secas tienen memoria. La gente a veces olvida que por ahí pasó un río hace 20 años y construyen casas, avenidas, mercados, pero igual el agua no olvida. Cuando las lluvias caen de la parte alta de las cuencas, el agua busca su camino natural de bajada con una fuerza brutal. Se forman los huaicos, los deslizamientos de tierra. El agua baja mezclada con lodo, con piedra, con troncos, arrasando con todo lo que encuentra en su paso. Son noches donde se corta la luz eléctrica, quedas a oscuras, escuchando la lluvia afuera, viendo solo los destellos de los arroyos o la luz de las linternas de los vecinos que salen en medio del agua a tratar de poner sacos de arenas en sus puertas o salvar lo poco que tienen, sus documentos, una televisión, sus animales. En estos momentos te das cuenta de algo impactante, la vulnerabilidad del ser humano. Nos creemos dueños del territorio, construimos con concreto, modificamos el terreno y en cuestión de 6 horas la naturaleza nos recuerda que solo somos inquilinos y que a veces no hemos sido muy precavidos con el lugar donde vivimos. Pero el verdadero drama del niño no ocurre durante la lluvia. El verdadero desafío empieza al día siguiente, cuando sale el sol y deja al descubierto la realidad. Sales a la calle y el paisaje que conocías cambió por completo. Carreteras principales cortadas en dos por el paso del agua, puentes colapsados que dejan a ciudades enteras desconectadas del resto del país durante días o semanas, campos agrícolas sumergidos bajo el agua. Pensemos en el pequeño agricultor, un agricultor que pidió un préstamo al banco, que invirtió sus ahorros en sembrar hectáreas de arroz, de plátano, fruta o limón, y de repente ve como en 48 horas su campo se convirtió en una laguna. Esas raíces se pudren bajo el agua estancada, la cosecha se pierde por completo, y con ella el sustento de toda una familia para todo el año. Y si miramos hacia el mar, la situación es igual de compleja. Como el agua del mar se calentó, peces como la anchoveta, que necesitan aguas frías para sobrevivir y reproducirse, se van hacia el sur buscando aguas más frías o se unen a profundidades donde los pescadores artesanales no pueden llegar con sus redes pequeñas. Las embarcaciones se quedan varadas en las caletas, los mercados de abastos se empiezan a sentir la escasez y los precios de los alimentos se disparan. A esto sumémosle el problema de la salud pública. Después de la lluvia, el agua se queda estancada en los charcos, en los recipientes, en las calles no pavimentadas, bajo el calor sofocante del verano. Esos charcos se convierten en el criadero perfecto para los mosquitos, el transmisor del dengue, el Zika, la chikungunya, los hospitales locales, que muchas veces también sufrieron daños en sus techos o infraestructuras, se ven desbordados por miles de casos de fiebre, infecciones estomacales por la falta de agua potable limpia y problemas respiratorios. Ahora analicemos esto con cabeza fría. ¿Todo esto es culpa de la naturaleza? La respuesta corta es no. El fenómeno del niño ha existido durante miles de años. Hay evidencias arqueológicas que de culturas ancestrales como los mochicas, los chimú o los incas ya enfrentaban estos eventos climáticos. La diferencia es que el niño es un fenómeno natural. El desastre es social. El desastre ocurre cuando permitimos la construcción de viviendas en la faja magistral de los ríos. Ocurre cuando las obras públicas del drenaje fluvial se quedan medio a hacer por mala gestión o corrupción. Ocurre cuando llega diciembre y no se han limpiado ni desconmutado las causas del río. La naturaleza solo ejecuta las leyes de la física. Las consecuencias las escalamos nosotros con la falta de planificación urbana. Llegando a la parte final de este episodio, la pregunta inevitable es: ¿qué hacemos de cara al futuro? ¿Estamos condenados a repetir este ciclo de destrucción y reconstrucción cada 5, 7 o 10 años? La respuesta está en cómo usamos el conocimiento. Hoy en día la ciencia nos da herramientas que nuestros antepasados ni siquiera podían soñar.
Tenemos satélites monitoreando la temperatura del Pacífico en tiempo real, modelos matemáticos, radares meteorológicos e inteligencia artificial prediciendo los patrones de viento con meses de anticipación. Ya no nos tomamos por sorpresa, sabemos que el niño va a regresar. No es una cuestión de si es que pasa, sino de cuándo va a pasar. Y con el cambio climático global elevando la temperatura promedio de los océanos, los estudios indican que estos eventos extremos podrían volverse más frecuentes o más intensos. Por eso la verdadera prevención no es salir corriendo a comprar sacos de arena cuando el agua ya está llegando a los tobillos. La verdadera prevención es la cultura del territorio, es exigir la infraestructura de calidad que dure décadas, es respetar los cauces naturales del agua, es reforestar las cuencas altas de los ríos para que la vegetación frene la fuerza de las lluvias, y es educarnos desde las escuelas para entender el clima del lugar donde vivimos. Pero dentro de toda esa complejidad hay algo que siempre me resulta importante de ver durante estos eventos, la resiliencia de la gente. En medio del barrio, en medio de la falta de la luz y el agua, ves salir a lo mejor de la comunidad, ves el vecino con que comparte su motobomba con el de al lado, a las familias que organizan ollas comunes para dar de comer a quienes lo perdieron todo, a los jóvenes organizándose para llevar agua potable a zonas aisladas. Y hay una fortaleza colectiva impresionante que no se va con ninguna inundación. El océano Pacífico sigue allá afuera, en este momento, mientras escuchamos este podcast. Sus olas van y vienen en un ritmo constante. El mar tarde o temprano volverá a calentar sus aguas. El cielo volverá a cargarse de nubes y la tierra volverá a ponerse a prueba. La gran lección que nos deja el niño no es tenerle miedo al mar, sino aprender a escucharlo, aprender a respetar la naturaleza, a planificar con inteligencia y a recordar que la prevención siempre será más barata y salvará muchas más vidas que la reconstrucción. Muchísimas gracias por acompañarme en el episodio de hoy. Si te gustó este tema, no olvides compartirlo con alguien al que le pueda interesar. Muchas gracias.